Para iniciar vamos a orar, pues. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, te agradezco por este día que nos das. Te pedimos que nos hables en este mensaje y que tú seas hablando a través de mí, Señor. Que este mensaje sea de bendición y nos cuides y nos protejas a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando, pues, ¿no? Con el tema de la santidad y también continuando con el tema que el pastor mencionó el mes pasado sobre las promesas. El día de hoy les traigo este mensaje que Dios puso en mi corazón, que se llama Dios es capaz de perdonarte. Y para recordar vamos a leer Salmos 86 del 12 al 13, por favor, si lo pueden buscar. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Algunas veces de seguro has escuchado decir, o hemos escuchado decir, de que no, es que ya no tengo solución, o soy la oveja negra, Dios ya no me va a perdonar, ya no haya cometido muchos pecados. Incluso nosotros quizás lo hemos pensado, pues, y nos hemos cerrado en esa idea de que Dios no puede. Pero lo cierto es que Dios nos puede perdonar. Dios es misericordioso y es justo, pues, para eso. Nosotros al ver las historias, al escucharlas, podemos ver que y nos hacemos la idea de que los personajes que en la Biblia están eran perfectos, hombres de bien, hombres que no tenían mancha alguna. Pero al leer, al meditar en la palabra, podemos ver cómo Sansón cedió al pecado, cómo Abraham mintió acerca de la identidad de Sara, ya que dijo que era su hermana cuando en realidad era su esposa. Ver que Pedro se dio ante la ira y cortó la oreja a un soldado. Y así podemos ver que todos los personajes, a excepción de uno, no eran perfectos. Y esa persona, esa excepción es Cristo, pues que murió por nosotros y fue justo hasta la muerte. Pero a pesar de que estos personajes, es cierto, cometieron faltas, se dieron ante el pecado, no se quedaron ahí, sino que se arrepintieron y buscaron la ayuda de Dios. Buscaron que Dios los limpiara y los ayudara pues a iniciar de nuevo. Y el día de hoy vamos a hablar a David, quien escribió este salmo que acabamos de leer. David, quien fue la persona conforme al corazón de Dios. Por ello, nuestro primer punto es, Dios es capaz de perdonarte cuando tienes un arrepentimiento genuino. Leamos 2 de Samuel 12:13, por favor. ¿Qué contra Jehová? Es algo que muchas veces nos cuesta admitir. Muchas veces ponemos trabas, ponemos excusas de que no, es que no fui yo, fui tal persona, esto me llevó a lo otro. Y así hacemos una gran lista y al final nos limpiamos las manos, tratamos pues. Pero ver que David dice, pequé contra Jehová, nos debe motivar pues a no poner excusas cuando nosotros sabemos que hemos hecho lo malo. Es cierto, nos gusta practicar varias cosas, ya sean buenas, ya sean malas. Y en 1 Corintios 10:23 nos dice, pues, todo me es lícito. Podemos ir a fiestas, podemos tomar, podemos fumar. No dice la palabra, todo te es lícito, lo tienes permitido todo. Pero seguido viene la otra parte, que es ajustarlo a lo que no se debe hacer. Pero no todo me conviene. Luego de las decisiones vienen las consecuencias. Me da tristeza ver que mi generación, mi promoción, pues poco a poco van cediendo a lo que el mundo les está ofreciendo. Muchas veces se están conformando, se están acostumbrando a ver normal lo que la sociedad llama bueno, a sabiendas de que es malo, y peor aún lo practican. Lo cierto es que lamentablemente tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de las cosas y recién querer cambiar. Es en ese momento cuando tocas fondo en el que te pones a pensar qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho mal, qué decisiones tú pudiste tomar antes de. Y en ese entonces podés tomar dos opciones. Una es pararte y cambiar, o la otra es quedarte estancado y lamentarte por lo que nunca pudiste hacer. Por lo cual, hermanos,
no esperemos llegar a ese momento para recién querer cambiar. Y David llega a decir, he pecado contra Jehová porque hubo una situación que él sabía que había pecado, el cual es cuando se acostó con Betsabé. Veamos el siguiente video donde vamos a ver la reacción de David después de las palabras del profeta Natán. Como podemos ver en esta oración que hizo David, lo podemos encontrar en el Salmo 51, donde él reconoce que pecó contra Dios. Le pide que lo lave y más adelante en el verso 10 menciona que crea en él un corazón limpio. Y uno mismo sabe cuándo ha pecado. No debemos mencionarlos. Uno mismo sabe, y aún más los que somos hermanos en Cristo, porque el Espíritu Santo nos da en sincón, pues esa incomodidad de, estás haciendo lo malo, eso no agrada a Dios. Y ver a David, que tenía riquezas, tenía un territorio, tenía ejército, doncellas, ceder ante el pecado, eso nos debe motivar a aferrarnos más a Dios, porque en cualquier momento podemos tropezar. Y si hemos tropezado, buscar el perdón de Dios. Su palabra en primera de Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ello. Pero eso sí, la primera vez, es cierto, podemos tropezar, podemos flaquear, somos humanos. Pero la segunda vez ya es una lección, porque uno sabe cuándo ha caído, sabe por qué ha caído. Y si vuelve a pasar la misma situación, él tiene la oportunidad de decidir, no voy a pasar por lo mismo porque sé a dónde me conduce, no voy a tomar esta decisión porque sé cómo acaba. Por eso debemos tener cuidado, porque nosotros podemos tropezar la primera vez, pero la segunda vez es una opción personal. Dios es fiel y justo, que a pesar de que muchas veces hemos tropezado, Él nos perdona si lo buscamos con un corazón humilde y humillado. Pero cabe aclarar que llorar no es sinónimo de arrepentimiento. Muchas veces ponemos de que, él lloró y es porque se arrepintió, pero no necesariamente. El llorar es un sentimiento que es cierto, se puede dar en la situación, pero uno puede llorar de tristeza, uno puede llorar de alegría, entre muchas cosas puede llorar uno, pero no necesariamente por arrepentirse, ya que el arrepentirse es un cambio en la manera de pensar. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, por ende va a haber un cambio en tu conducta. Por ello, el arrepentirse es eso, es cambiar. Si tú sabes que eso no agrada a Dios, me arrepiento, ya no lo voy a volver a hacer. Por ello, nuestro segundo punto es, Dios es capaz de perdonarte cuando miras su carácter amoroso. Y para entender mejor lo que hizo David, veamos este otro video. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. David no solo la miró, sino que llegó a desearla para sí y mandó a preguntar por ella. Esta mujer llamada Betsabé era la esposa de Urías, uno de los hombres de David más fieles que se encontraba en la batalla en esos momentos. Al saber que era una mujer casada, podría haberse olvidado de ella, ya que en el palacio tenía esposas y concubinas. Pero él deseó a esta mujer sin considerar que estaba quebrantando los mandamientos de Dios y que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David había cometido adulterio y ahora tenía temor de que su pecado fuera expuesto, por lo que empezó a idear un plan para ocultar lo que había hecho. Si quieren profundizar más sobre esta historia de David y Betsabé, lo pueden encontrar en 2 de Samuel 11:13, del capítulo 11 y capítulo 13, la cual nos cuenta que David
a sabiendas de que Betsabé era mujer casada porque él envió a personas a investigar, pues. Él no tuvo remedio, se dejó llevar, como digo, por el placer y se acostó con ella. Y él sabía que era mujer casada. Urías, como mencionan en el video, era un soldado fiel, un soldado noble que cuando David se enteró que Betsabé estaba encinta, trató de convencerlo para que vaya a su casa, para que duerma con ella y supuestamente de que el hijo que iban a nacer era de Urías. Y eso, Urías, ahí se ve la nobleza de Urías porque él no se fue a su casa, sino que se quedó junto con los demás soldados, ya que en aquel entonces estaba librando una guerra. Y pues al ver que Urías no se iba pues a su casa, David maquinó un plan para que a Urías lo pusieran al frente de batalla. Y todos sabemos que en el frente de batalla se corre más riesgos de morir. Y pues esto sucedió, Urías terminó muriendo. Según David, si el marido estaba muerto, no había cometido pecado. La mujer era viuda y listo, final feliz. Pero eso no iba a terminar como David quería. Porque es cierto, cuando nosotros miramos su carácter amoroso de Dios, debemos también asumir las consecuencias de nuestros actos. Como mencioné, David pensó que después de lo sucedido podría seguir normal, pero Dios envió al profeta Natán. En el verso 10 y 14 de 2 Samuel 11, mencionan lo que iba a pasar a causa del pecado. El bebé que era producto del pecado iba a morir. Y en ese acto nomás podemos ver que David cometió varios pecados, como lo es el adulterio, mintió, maquinó la muerte de Urías, entre otras cosas, solo por un momento de placer, solo por ceder al pecado. Y hay ocasiones donde hacemos cosas que no agradan a Dios y pensamos que si nadie nos ve, no pasó nada, si nadie nos ve, no tengo que rendir cuentas de nada. Pero lamentablemente tengo que decirte que tarde o temprano vamos a cosechar lo que sembramos. Nosotros sabemos lo que no agrada a Dios y aunque tú quieras sembrar tomate, lechuga, maíz y no quieres cosechar eso, estás mal, porque si tú siembras maíz vas a tener que cosechar maíz. Si tú siembras plátano vas a tener que cosechar plátano. Y no tiene lógica que tú quieras sembrar plátano y termines cosechando maíz. Entonces nosotros debemos tener cuidado porque no queremos llegar a ese momento donde David se lamentó de todo lo que hizo. Por ello, espero que hoy en día estemos sembrando, estemos teniendo cuidado al momento de tomar decisiones, al momento de buscar consejo, porque cada decisión va a tener una consecuencia. Y eso no lo podemos omitir, ya que tiene que pasar sí o sí. Pero lo bueno es que Dios nos puede perdonar. Pero es responsabilidad de cada uno hacernos cargo de las consecuencias nuestras, pues. No porque, es cierto, Dios nos puede perdonar nuestros pecados, es cierto, nos podemos arrepentir todo, pero si nosotros tenemos una deuda con alguien, ya sea con un vecino, ya sea con un banco, debemos cumplirla, porque esa ya no es responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos sacar el crédito, nosotros decidimos prestar. Entonces, en este aspecto no podemos culpar a Dios de lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros decidimos qué sembrar, nosotros decidimos qué plantar para después cosechar. Y en el caso de David, lo que sembró terminó cosechando la muerte de aquel bebé. Y vamos a ver este último video. Es un pedazo de la cinta del anterior video que vimos sobre David, donde podemos ver el sufrimiento de Betsabé, ya que aquí tenemos madres, ¿verdad? Imaginarse tener su primer bebé y que se muera debe ser doloroso. En ese momento David recibió a Natán y Natán le dijo que el bebé que iba a nacer iba a morir. Y hay una frase que quiero rescatar, pues, que dijo Natán: el pecado siempre deja cicatrices. Y es que si nosotros vamos a dejar o vamos a consentir al pecado en nuestra vida, tarde o temprano vamos a tener consecuencias, ya que el pecado puede destruir familias, el pecado puede destruir amistades y si seguimos con la lista, el pecado lo destruye todo en sí. Por ello, no nos dejemos guiar por el momento, no nos dejemos seducir por el pecado, porque las consecuencias siempre van a estar ahí.
Y si no queremos cosechar malas cosas, debemos sembrar, pues tener más cuidado al momento de decidir. Y también cuando miramos su carácter de Dios, podemos ver que Él nos brinda sus bendiciones. Y es cierto que David tuvo que cosechar todo lo que había hecho. David lamentablemente pues perdió a ese bebé que era fruto del pecado, pero lo bueno es que había sido perdonado. Y como dice en el Salmos 83:13, si lo buscamos por favor, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. David claramente lo expresa, su misericordia de Dios supera cualquier cosa, pues. E incluso lo libró de la muerte. Y al leer nuevamente la historia de David y Betsabé, podemos ver que después de todo lo acontecido, después de tan grande tormenta que tuvo que pasar Betsabé y David, pudo venir ese rayito de luz. Ellos llegan a tener a otro bebé, que no me lo van a creer, que llega a ser Salomón. ¿Todos han escuchado quién fue Salomón? El rey más sabio, quien construyó el templo en Jerusalén. Incluso autoridades poderosas en ese entonces venían a buscar su consejo. Y ver pues que después de todo un tormento que llegó a pasar David a consecuencia del pecado que hizo, llega este rayito de luz que es Salomón, que pues Dios lo llega, como dicen en la Biblia, Dios fue conforme al corazón de Dios, no, al cual amó Jehová. Y si bien es cierto, al ver un fragmento de la historia de David, podemos ver y comprender que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero eso sí, debemos arrepentirnos y buscar su perdón. Que es verdad que vamos a pasar por problemas, que vamos a pasar por tormentas, es cierto. Pero en lo que sí estoy seguro es que ahora tenemos a Cristo. Ahora tenemos a Jesús quien nos puede ayudar con los problemas, nos puede acompañar, ya no vamos a estar solos. Y sobre todo tenemos la ayuda de Él, pues. Y gracias a su sacrificio tenemos el perdón y esa recompensa que es la vida eterna después de la muerte. Y Efesios 1:7 nos lo dice, pues. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aún mejor para nosotros, pues podemos contar con las bendiciones y promesas que Él lo dice a lo largo de la palabra. Y como lo mencionaba nuestro pastor la semana pasada, pues todo nace de un arrepentimiento. Podemos recibir aquellas bendiciones de parte de Dios si lo buscamos en oración, si nos arrepentimos de corazón y si lo buscamos en la palabra. Tenemos todo al alcance de nuestra mano. Y lo único que debemos hacer es tomar una decisión que no se condiciona a que si el otro se levanta, yo me levanto, a que si el otro dice que sí, yo digo que sí, no, sino que la decisión es personal, la decisión nace de un corazón. Nunca se es tan tarde para buscar el perdón de Dios y sobre todo pues recibir las bendiciones que Él solamente puede dar. Por ello, hermanos, Dios es capaz de perdonarte cuando te arrepientes. Dios es capaz de perdonarte cuando miras su carácter amoroso y asumes las consecuencias de tus actos. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón y siento que la vida de David nos puede traer muchas enseñanzas. Y en esta oportunidad nos enseña de que a pesar de que muchas veces hemos fallado a Dios, porque somos humanos, hemos tropezado, hemos flaqueado, Dios siempre está ahí, pues dispuesto a perdonarnos. Hay que siempre ser agradecido con la misericordia que Él tiene, con el amor, con la paciencia que Él nos da, pues. Y como digo, no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Él es nuestro Dios y Él está dispuesto a perdonarte. Él te espera con los brazos abiertos. Lo único que quiere es que te arrepientas de todo corazón, te arrepientas por decisión propia y sobre todo que lo busques, que no te alejes de Él y que no te confíes, porque al igual que David, él tenía todo y llegó a ser seducido por el pecado. Nosotros podemos pasar por lo mismo. Así que invito a que inclinen sus rostros. Y es cierto, en nuestra vida vamos a pasar por situaciones felices, tristes, momentos en los cuales
vamos a querer tirar la toalla, momentos donde vamos a querer echar la culpa a cualquiera para librarnos, pero Dios hoy nos dice: estoy aquí, te recibo con los brazos abiertos, no tengas miedo, yo no te juzgo, yo quiero el bien para ti. Los consejos que te doy en la palabra no son para beneficio de otros, sino es para uno mismo. Y en esta noche, hermanos, si alguno de ustedes quiere renovar su fe, quiere decirle: Señor, es cierto, he flaqueado, es cierto, no he hecho las cosas que tú querías, ahora estoy cobrando las consecuencias de mis actos. Te pido pues que allí donde estés, te pongas en pie. Como digo, no, la decisión es personal. Nadie se va a salvar por quien está a su costado, solamente vamos a ser salvados por Cristo. Y la invitación está, hermanos, para todos aquellos que quieran renovar su fe, quieran decir: Dios mío, quiero buscar tu perdón, quiero cambiar, quiero ser alguien nuevo, que laves mi corazón, que me limpies y que no dejes que el pecado me haga esclavo suyo.